En este tutorial se explicará un segundo ejercicio sobre la constante de equilibrio químico, llamada también constante de concentración o ley de acción de masas. El ejercicio que vamos a analizar dice: un recipiente de 4 litros contiene dióxido de azufre y oxígeno en estado gaseoso a una temperatura de 830 grados centígrados, con el fin de obtener trióxido de azufre gaseoso, de acuerdo a esta ecuación. En el momento del equilibrio químico, la cantidad de cada sustancia en gramos es la que aparece en esta parte. Nos preguntan hallar la constante de equilibrio de esta reacción. Primero, colocamos los datos. Aquí está el volumen del recipiente y las cantidades en gramos de las sustancias que van a reaccionar y el producto que se va a originar. El otro dato que se debe de tener en cuenta es la ecuación de la reacción química. Aprovechemos esta ecuación para recordar el concepto de equilibrio químico. En una reacción química, los reactivos a una determinada temperatura ganan la energía de activación suficiente para combinarse entre ellos y originar el o los productos. Pero también a una determinada temperatura el o los productos comienzan a reaccionar entre sí para volver a producir los reactivos. En ese momento se origina una reacción de doble vía, en donde los reactivos se transforman en productos y estos a su vez se convierten en los reactivos. El equilibrio químico tiene las siguientes características. Primero, se da a una determinada temperatura. Segundo, la velocidad con que los reactivos se combinan para producir los productos es igual a la velocidad con que los productos reaccionan para volver a producir los reactivos. Y tercera, la cantidad o concentración de los reactivos y los productos permanece constante, o sea que esas cantidades durante el equilibrio químico no varían. En esta tarjeta aparece el link de los tutoriales sobre el concepto de equilibrio químico y sus características. Además, otro sobre la constante de equilibrio y un tercer tutorial donde se explica un ejercicio para hallar la constante de equilibrio. Los invitamos a que los visiten y se suscriban a este canal. La primera parte del procedimiento es la de balancear la ecuación química. Para ello se colocan estos coeficientes, quedando la ecuación equilibrada o balanceada. 2 átomos de azufre en reactivos, 2 átomos de azufre en productos. 2 por 2, 4, más 2 son 6 oxígenos en reactivos y 2 por 3, 6 oxígenos en productos. La segunda parte del procedimiento consiste en convertir los gramos de las sustancias a moles. Para ello, averiguamos en la tabla periódica las masas atómicas de los elementos de cada compuesto. En este caso, el azufre, la masa atómica es de 32, el oxígeno es de 16, multiplicada por 2 da un total de 32. Al sumar estos valores da una masa molar para el dióxido de azufre de 64 gramos, que es equivalente a una mol de esta sustancia. Esta relación se utiliza para convertir los 51.2 gramos del dióxido de azufre a moles en la siguiente forma. Los gramos los multiplicamos por un factor de conversión que está constituido por la división de las unidades de moles y gramos. Los gramos se colocan en el denominador para que puedan ser simplificados con estos gramos del numerador. Y sabemos que una mol de esta sustancia es equivalente a los 64 gramos. Al hacer la operación obtenemos como resultado que estos gramos son equivalentes a 0.8 moles de dióxido de azufre.
Aquí se presenta la conversión de los gramos del oxígeno a moles y los gramos del trióxido de azufre a moles. La tercera parte del procedimiento es la de hallar la molaridad, debido a que estos son los moles de las sustancias que hay en 4 litros y la molaridad son los moles de cada sustancia por 1 litro de solución. Para ello se aplica la fórmula molaridad es igual a los moles de soluto dividida por los litros de solución. Aquí se presenta la operación de la molaridad de cada una de estas 3 sustancias. Esto se interpreta en la siguiente forma, que estos son los moles de cada sustancia que hay en los 4 litros, pero cada una tiene esta molaridad, o sea, los moles por cada litro de solución. Al tener la molaridad de las 3 sustancias que intervinieron en la reacción, podemos pasar al cuarto punto del procedimiento y es el de hallar la constante de equilibrio. Aquí tenemos la fórmula general en donde nos dice que la concentración molar de los productos se divide por la concentración molar de los reactivos y a cada uno se le coloca como exponente el coeficiente que tienen en la ecuación balanceada. En este ejercicio, la constante de equilibrio quedaría concentración molar del trióxido de azufre elevado al exponente 2, corresponde a este coeficiente, dividida por la concentración molar de los reactivos, en este caso el dióxido de azufre con el exponente 2. Corresponde a su coeficiente, multiplicado por la concentración molar del oxígeno, que tiene como coeficiente 1. Ese es el que se le coloca aquí como el exponente. Se hace el reemplazo de los valores. 0,8 que es del trióxido de azufre, 0,2 del dióxido de azufre y 0,6 del oxígeno. Este es el resultado de elevar este valor al cuadrado y este valor es el de elevar el 0,2 al cuadrado. Aquí aparece el resultado de multiplicar estos dos valores. Se finaliza con esta división y se obtiene que la constante de equilibrio o constante de concentración o ley de acción de masas del ejercicio es de 26.67. Se concluye que en esta reacción química, cuyo volumen es de 4 litros, y a una temperatura de 830 grados centígrados, durante el equilibrio químico existen esta cantidad de moles de las 3 sustancias, con sus respectivas concentraciones molares que generan una constante de equilibrio de 26.67. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.